Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todas, todos, todes ustedes. Mucho gusto en encontrarnos el día de hoy aquí con ustedes en Dosis Filosóficas. Yo soy Arely López y me siento muy honrada de compartir este programa con mis colegas en No Cabina. Buenas tardes, Jessica. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Jessica Picos. Que dijeron, no, que se me ha congelado la cámara. Pues no, no se me congeló la cámara. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este su programa. Yo soy Rubén. Ahí, como dice abajito, en la barrita. Soy Rubén. Creo. Igual y mi mamá me engañaron de chiquito, pero eso ya lo soluciono yo después. Ya habrá oportunidad de que nos platiques esa dulce y suave anécdota de cuando te enteraste que te llamabas Rubén. Pero el día de hoy, justo a propósito de la próxima fecha conmemorativa, vamos a abordar el tema de el otro género, ¿no? A propósito de la fecha del 8M, que ahí viene. Si todo sale bien, ustedes van a estar escuchando este programa, porque acuérdense que son dosis enlatadas el día jueves 4 de marzo, a 4 días del 8M. Estamos aquí en su programa hablándole del otro género. Y bueno, el otro género. Primero habría que saber, ¿no? ¿Qué es género? ¿No? Porque escuchamos luego en las noticias y la gente que el género por aquí, el género por allá, y como que de repente no nos queda muy claro. ¿Quién gusta abrir boca con esto? Uy, temazo. De entrada, pues es un tema grandísimo, muy contemporáneo, muy actual y necesario de tratar, ¿no? O sea, como dice Arely, es cierto, el género está en todos lados, al menos vamos, en lo cotidiano. Se escucha mucho esto del género, ¿no? Y bueno, hay una definición, o bueno, una distinción que hace la página del Gobierno de México, el gov.mx, donde se trata esta diferencia entre sexo y género. Y bueno, lo siguiente, dice que pues el sexo básicamente hace alusión a las cuestiones fisiológicas, anatómicas, biológicas y cromosómicas de los seres humanos que los define como hombres o mujeres. Curioso, ¿eh? En cambio, el género es el conjunto de ideas, comportamientos y atribuciones que una sociedad dada considera apropiados para cada sexo. Es muy interesante cómo se da esta relación, esta conexión, o cómo tenemos entendido nosotros que se da esta conexión directa entre el sexo y el género, ¿no? Y viceversa. Entonces, pues esa es la distinción que se hace aquí. Y bueno. Pues sí, es importante tomarlo en cuenta porque aunque ahorita es un tema muy popular, ¿no? Todos y todas estamos participando de, pues, polémicas, ¿no? Vemos en las noticias, luego escuchamos los programas, ¿no? Ya está la distinción entre sexo y género en las páginas oficiales del gobierno federal, de los gobiernos estatales, ¿no? Eso nos indica ya un ánimo de introducir distinciones en las políticas públicas que independientemente de que puedan a veces dejar algo que desear, pues hay que reconocer, ¿no? La intención. Y bueno, agregaría yo por ahí una distinción más dentro del género. Podemos distinguir entre identidad de género y expresión de género, ¿no? Comprendiendo la identidad de género, el carácter o el rol con el cual la persona se identifica
¿no? Ya sea masculino, femenino. En últimos tiempos también se habla de no binarios, ¿no? Que es esta identidad en la cual no te identificas ni con lo masculino ni con lo femenino, sino con algo intermedio. Puede ser de sexo fluido, puede ser intersexuado, ¿no? Y también esas categorías pueden ser utilizadas para identificar el propio género. También cuando hablamos de expresión de género, hablamos de la manera en que nosotras y nosotros encarnamos a través de puede ser de nuestro aspecto, de nuestro comportamiento, el género que estamos vivenciando, ¿no? Hay diversas expresiones de género, no solamente la expresión de género hegemónica, que ya a estas alturas, pues yo me preguntaría, ¿no? ¿Cuál es la expresión de género hegemónica si es que hay solamente una? Creo que el acceso al Internet, a los medios de comunicación, a la mensajería instantánea, ¿no? Todas estas herramientas contemporáneas nos han brindado una posibilidad de acceso a información y de visibilización de realidades otras, que nos permiten diluir un poco este carácter hegemónico. Acordémonos que hegemónico quiere decir dominante, es lo impuesto. Entonces, todos estos medios de comunicación nos han permitido descubrir muchísimas formas y hacer visibles muchísimas formas de encarnar las identidades de género, ¿no? Hay mujeres que se identifican de esa forma y sin embargo su expresión de género es muy, muy variable, ¿no? No necesariamente es la misma, ¿no? Tal vez el expresar mi identificación con ser mujer tenga que ver con uñas rosas, tal vez tenga que ver con uñas negras, tal vez tenga que ver con formas de vestir, formas de hablar, sobre todo más adelantito Rubén nos va a hablar acerca del lenguaje inclusivo y cómo estas teorías de género han venido a impactar nuestra habla, incluso no solo institucional, sino también cotidiana. Pero es importante, ¿no? Distinguir por un lado al interior del género la identidad de género, es decir, la identificación de las personas respecto a algún género socialmente visible, y por otro lado la expresión de género como la forma en que nosotros manifestamos nuestra identidad de género, ¿sí? Y todo esto, además, distinto a la orientación sexual, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiera hablar un poco acerca de la orientación sexual o me lo aviento de chorrito, dijo la otra. Veo que una dice que sí, que el otro dice que no, no sé, estamos en radio. Bueno. Ahí está Jessie, adelante. Pensé que se le iba a aventar de chorrito a Arely. Bueno, pues quiero comentar un poquito así como lo que he tenido en mi experiencia en cuanto a la educación institucionalizada, porque pues recuerdo así en la primaria, ¿no? Nos ponían trabajos de, ¿qué materia era? Ciencias naturales. Entonces ahí nos hablaban de la anatomía del cuerpo y sí tocaban un poquito el tema de orientación sexual. De manera muy a grandes rasgos, lo recuerdo, fue así como algo superficial para pues niños en primaria. No recuerdo si fue ya para sexto grado, que pues empiezan con esto de los cambios hormonales y todo este rollo para la adolescencia. Entonces, pues siempre estaba como que bien en claro te dejaba, ¿no? Si eres niña, pues tu orientación es que a ti pues vas a sentir pues la atracción sexual pues por el género masculino y viceversa. Si eres niño, pues van a ser las niñas, ¿no? Y es algo que así pues siempre se ha estado viendo mucho. Entonces, es como lo que tenemos como categorizado como normal, ¿no? O establecido. Porque luego pues ya de manera pues actual en nuestro tiempo
ya vemos como algo más normal, pues que la orientación sexual es algo pues más libre, porque antes estaba como regido, o sea, era como algo políticamente incorrecto si tú siendo mujer o siendo hombre gustabas de un sexo diferente al tuyo. Entonces, eh, pues esto ahorita puede verse como un tanto, pues ya antiguo, como, ¿cuál era la palabra? Bueno, se me fue la palabra, pero algo ya arcaico, algo como arcaico, porque pues realmente quién nos está diciendo cuál debe de ser nuestra orientación, si desde, pues desde nosotros mismos la vamos descubriendo, vaya. Entonces, esto que menciona Arely sobre que es como un, bueno, en referencia al género, es casi como un constructo social, pareciera también que pues la orientación sexual es un constructo social, porque pues una sociedad se lo va descubriendo a su manera. Por ejemplo, pues si tú te consideras heterosexual, está bien. Si te consideras homosexual, también está bien, pues entonces no veo por qué debería haber como estas implicaciones negativas respecto a lo que, a cual sea tu orientación. Y entonces, ¿dónde o quién nos dice realmente, pues, cuál es la que debería de regir? Porque lo que nos venía diciendo Rubén al inicio es que determinada sociedad, no, perdón, que una sociedad te otorga, ¿no? Referente a las definiciones de sexo y género. Entonces, también aquí, pues, claro que la orientación sexual también, pues, quién la normatiza o por qué incluso se ve como si fuera de esa manera. Grande, Jessica, grande, Jessica. Fíjate que comentaste algo muy importante y que se va normalizando, se vuelve una normativa que dicta, ¿no? De todo lo que tiene que ser y lo que no. Y se va normalizando, se va naturalizando cierta práctica, digamos, de expresión del género o de identidad, incluso, no solamente identidad de género, sino identidad en general, que por cierto, más adelante en la temporada tendremos un programa de la identidad, donde vamos a hablar de la identidad. Entonces, y fíjate que por dónde pasa, ¿no? O sea, sí que es cierto, ¿no? Que nosotros somos herederes, ¿no? Herederas, herederos, en todo, de, de una cultura, de una tradición, digamos, occidental, ¿no? Y cristianizada, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, en los textos bíblicos, si nos metemos ahí en el Génesis, se ve cómo se trata esta cuestión, ¿no? Y se ve que desde ahí se ha normalizado a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos, digamos, este sistema binario de distinción o de identidad, ¿no? Entonces, a lo largo de, pues ya, a nosotros nos parece, como decía Jessica, algo lejano, algo que ya ha pasado, ahorita ya los tiempos son distintos y son tiempos de cambio y de transición, y pues son cosas que ahora nos parecen sencillas y que como que muy actual y como que muy todo, pero son cosas que no parecían que no se hablaban, pero sí se hablaban, solo que con voz baja, ¿no? Entonces, eh, Arely, ¿quieres comentar algo? No, yo me estoy sonriendo porque ya estaba esperando que dijeras Foucault. Sí, sí, sí. Perdón, es que va pasando aquí un helicóptero por mi casa y me tiene como... Un poco nervioso. Recuerden que aunque son dosis enlatadas, pues bueno, nosotros sí estamos dialogando, no tratamos de no editar para que ustedes tengan también el gusto pues de compartir dialógicamente con nosotros. Entonces ahorita Rubén está ahí batallando con un helicóptero. Y sí es importante, creo yo, mientras nombrar, enunciar cómo antaño, bien dice Jessica,
pues en las esferas de lo público se equiparaba, se generaba una relación muy clara entre el género al que pertenecías y la orientación sexual que debías tener, ¿no? En la contemporaneidad esto ya no es así. Ya incluso por parte de las políticas públicas ha habido avances muy significativos. No quiere decir que son los que deseamos, ¿no? Para los deseos de muchas y muchos de nosotros, pues falta mucho camino. Sin embargo, pues es necesario también reconocer lo que sí se ha avanzado en políticas públicas. Por ejemplo, en Baja California Sur, pues el que podamos acceder al matrimonio igualitario es un avance importante que en estos últimos años sucedió. Y sucedió gracias a la movilización de la sociedad civil, ¿no? De las organizaciones, de la comunidad LGBT+, ¿no? El movimiento de la paz es diversa y otros particulares y colectivos y colectivas que se manifestaron respecto a la importancia de legislar el matrimonio igualitario en nuestro estado. Pero antes de esto, cuando dice Jessica que a ella le tocó, a mí también me tocó en la primaria, ¿no? Que te ponían como parte de las características de ser mujer el que sintieras atracción sexual por los hombres y de ser hombre el que sintieras atracción sexual por las mujeres. Entonces, antes se hacía esta relación, hoy ya no, está completamente escindido. Y para algunos de nuestros radiovidentes, tal vez esto es una obviedad y digan, bueno, pues eso ya todos lo sabemos. Pues no, no todos lo sabemos, porque en mi trabajo yo he tenido la oportunidad de escuchar muy de cerca a los jóvenes de hoy, ¿no? Y muchos todavía se encuentran normados de esa manera, ¿no? Muchos todavía piensan pues que lo normal es sentirse atraído por una persona que tiene un sexo diferente al propio, ¿no? Es decir, ser heterosexual, ¿no? Entonces, creo que en el imaginario, ¿no? A pesar de que han habido avances, todavía hace falta, sobre todo, mucho trabajo en materia de educación, ¿no? De educación en derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Porque allí en el género, no podemos hablar del otro género o del género sin hacer notar que también hay una relación muy estrecha, ha habido históricamente una relación muy estrecha entre el género, la sexualidad y la reproducción. Actualmente nosotros distinguimos. Ahí está, enséñaselo a la cámara, Rubén, enséñaselo. Librazo, recomendadísimo, gente. Historia de la sexualidad, volumen 1, Voluntad de saber, de Michel Foucault. Una joya de Foucault. Aleluya, yo ya sabía que lo tenía que decir, estaba esperando. Dilo tuyo, Rubén, dilo tuyo, Foucault. Bueno, sí, justo, ¿no? Y el núcleo, ¿no? De que nosotros en la contemporaneidad podamos hacer la distinción entre derechos sexuales y derechos reproductivos, es decir, entre sexualidad y reproducción, ha marcado una pauta muy significativa también en materia de políticas públicas y de interacciones sociales, ¿no? He escuchado yo en algún momento de la vida personas que se cuestionan, ¿no? Sobre, ay, si esta persona se viste como mujer y nació, ojo, no son mis aseveraciones, no me tiren hate, no me funen, por favor, público inteligente y conocedor, les estoy dando un ejemplo. De personas que yo he escuchado decir, no, es que, ¿por qué si nació con pene, se viste como mujer, pero anda besándose con otra mujer? O sea, ¿por qué no se quedó como hombre? Alto ahí. Una cosa es el sexo con el que nacimos, otra cosa es el género con el que nos identificamos y otra cosa es la orientación sexual que nosotros descubramos en nosotras mismas, ¿no? Entonces,
yo creo que es muy importante también notar que hay una relación muy estrecha, por lo menos hasta el siglo pasado, eh, entre sexualidad y reproducción, ¿no? Y entonces cuando sucede en diferentes tiempos y en diferentes espacios, la ruptura, el darse cuenta que o caer en cuenta que la sexualidad puede ejercerse sin necesariamente servir a la reproducción y que el ejercicio de la reproducción no necesariamente es prueba de un ejercicio pleno de la sexualidad, pues ahí es donde se marca la pauta revolucionaria, ¿no? Ahí es donde gira el sentido y comienza este movimiento y esta aceleración y esta revolución, esta revoltura, pues, como sinergia, como movimiento en los diversos sectores sociales. Uy, es que hay muchísimo de dónde tratar. Y sí, o sea, volviendo a esto, ¿no? De que desde chiquitos nos dicen, y bueno, a mí me tocó también en mi generación, que es la misma de Jessica, creo, eh, pues había la típica que en la clase te decía, el nene tiene y la nena no tiene nada, ¿no? Siempre me tocó todavía, sí, lamentablemente me tocó. Y bueno, sí, es que hay que son el porque también se toma mal mencionar incluso digamos, las zonas íntimas, ¿no? Porque es difícil mencionar el pene o la vagina, porque nos cuesta decir, y todavía si alguien lo dice, dijo pene, dijo vagina. Oye, ¿qué pasa? ¿No? 3 años tenemos o qué? No, bueno, entonces, eh, hay una cosa, y que bien es cierto, que se trata también en la historia de la sexualidad y en otros digamos, en otras investigaciones de la sexualidad de género y todo, que esto que mencionábamos, ¿no? Cómo desde chicos o desde chicas, desde pequeños, nos van normalizando, nos instalan un chip de normalización o de identidad que se vuelve en una práctica social aceptada, como lo mencionábamos al principio, y se va normalizando y se va normalizando, y por esa misma normalización social se instala como razón de Estado. Y es un presupuesto metafísico incluso, ¿no? Porque, a ver, hablamos quizá de un falogocentrismo. Ya me puse posmo, lo siento, pero es que no puedo evitarlo. Falogocentrismo. Nomás explícale al público qué es el falogocentrismo Sí. y con mucho gusto ponte posmo. Claro, claro. A ver, el falogocentrismo es aquella figura simbólica que representa la preponderancia del varón y todo lo que se asocia a ese lugar de posesión. No es solamente esta figura de falo, como del pene, sino de el tener, necesariamente. Y se asocia el falo-go, el logos, ¿no? Del logos de razón, de inteligencia y todo esto, como el centro, como a partir de esto gira todo lo demás. Lo demás es derivación o digamos, una normalidad o algo así de este centro, de este presupuesto metafísico incluso. Y entonces, como presupuesto metafísico, como una cosa que, digamos, se nos instala así por la cara así, se impone como razón de Estado. Y es el problema también que notamos con aquellas personas que ahora se autodenominan provida, por ejemplo, ¿no? Los provida, que le imponen a lo femenino una cierta determinación para venir aquí. No, el cuerpo de lo femenino o lo femenino, la mujer, viene acá para tener hijos, ¿no? Y viene acá para tal cosa. Entonces ya es un presupuesto metafísico. ¿En qué te basas? ¿No? O sea, ¿en qué te basas? Pero bueno, sí son prejuicios causados por la no disociación o la falta de deconstrucción, mira qué derridiano me pongo,
deconstrucción de esta relación sexo-género. Incluso podríamos decir que el sexo también es un constructo social y que se estigmatiza en el cuerpo o en la biología o en la, digamos, en la anatomía cierta distinción y que corre a partir de eso mi identidad como tal, en todos los sentidos. Porque vas tú, bueno, naces y te ponen ahí, ¿qué tiene? Pues bueno, tiene pene o no tiene pene, poniendo ahí otra vez, en lugar de la carencia, el no tener pene. ¿Tiene pene o tiene vagina? Pues, bueno, tiene vagina. Ok, mujer. Pero a ver, ¿por qué corre en eso? ¿No? Hay un genitalicentrismo también acá, que determina la identidad del sujeto y lo sujeta a partir de una imposición social, ¿no? Es un constructo también. Pero a ver, ¿por qué no me preguntas, oye, ¿a qué equipo de fútbol vas? ¿Cuál es tu color favorito? Que juega más un papel, digamos, que es más importante en cuanto a mi identidad, el que yo le vaya al Real Madrid y prefiera a Cristiano Ronaldo que a Messi, a que tenga o no pene. O sea, es una cosa que... ¿Y a quién le importa? ¿No? Pero, sin embargo, se impone como razón de Estado y determina la sociedad, determina todo, incluso la distribución de los baños públicos, la repartición de las habitaciones en las universidades, en los centros de, de todo. O sea, a partir de eso, las políticas públicas se construyen, ¿no? Claro, yo de un tiempo acá, cuando me preguntan así como qué es de cosas que considero artificiales, ¿no? No hay nada más artificial para la vida cotidiana que baños para hombres y para mujeres, ¿no? O sea, es como de veras en tu casa tienes un baño para hombres y un baño para mujeres, ¿no? O sea, por supuesto que no, ¿no? Y eso, pues es producto justo de esto que comentas, Rubén, ¿no? De este proceso de normalizar una cultura en torno a genitales, ¿no? Y que además dos polos, ¿no? De la designación biológica y porque además deben ser visibles, ¿no? Debe ser visible que existe un pene o que existe una vagina. Todos los puntos intermedios son invisibilizados por el discurso dominante, ¿no? Tan solo de principio. Ahora, respecto a ya la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual, también durante mucho tiempo fueron invisibilizados aquellos elementos que no eran considerados deseables, dignos, apegados a la norma, ¿no? O sea, cualquier persona de hace 10, 20, 30 años podrá decirles a ustedes, o sea, 10, 20, 30 años más grande que ustedes, jovencita y jovencito, podría decirles, ¿no? Que era muy común escuchar cómo los adultos nos adoctrinaban acerca de cómo podíamos vernos más femeninas o cómo podías verte más masculino. En la educación misma, ¿no? Nos tocaron los talleres, no sé, a quienes fuimos a la secundaria técnica, a secretariado para las niñas y mecánica para los niños. Y entonces, y eso es un caso de la vida real, que yo me quería inscribir en mecánica y no me lo permitieron porque era un taller para niños, pues no, la niña va a secretariado. Entonces, fíjate que eso, aunque me duela reconocerlo, va muy de la mano con lo que dice Foucault de la educación, ¿no? Él dice que los códigos fundamentales de una cultura fijan de antemano los órdenes empíricos, es decir, los órdenes de las prácticas cotidianas con los cuales las personas tienen que ver y dentro de los cuales se reconocen, ¿no? Es decir, para Foucault es al interior de la cultura donde se colocan los signos requeridos para que nosotros nos espejemos, pero esos signos referidos tienen que ver con algo que no existe antes de que alguien lo haya establecido. Puede que Rubén, puede que Jessica, puede que Arely no lo hayan establecido, pero debió haber alguien
que lo estableció. Y en el momento en el que cada uno de nosotras y de nosotros emergemos a este mundo, somos introducidos al ámbito de lo humano, pues en ese momento también somos expuestos desde mucho antes de tener conciencia y voluntad a los mecanismos de molde, ¿no? De formación y de opresión también que ya se encuentran inherentes en el sistema. De hecho, la aseveración de los abolicionistas es que el género no existe, es radicalmente una construcción social y entonces lo que existe es un sistema que dependiendo de si nos se identifica con pene o con vagina, nos oprime de diferente manera. Ese sistema al que critican es el patriarcado, ¿no? Que oprime tanto a personas con pene como a personas con vagina y a todos los puntos intermedios, pero nos oprime y nos moldea y nos forma de diferentes maneras. A tal punto que, por ejemplo, una de las obras icónicas de la historia del movimiento feminista es esta de Simone de Beauvoir, que es, muéstrala Rubén, muéstrala, ahí la tienes, así como la brochita del maquillaje, pero ahí está, ¿no? El segundo sexo es, y justo Simón lo que hace es apelar a que el primer sexo, el sexo privilegiado, el sexo hegemónico, el sexo al que se le ha designado el poder y el valor en primera instancia, en Occidente ha sido al sexo masculino, ¿no? Mientras ella de quien va a hablar es del segundo sexo, que es del sexo femenino. Sin embargo, el programa no se llama el segundo sexo, se llama el otro género, ¿no? Hay una diferencia ahí significativa, ¿no? Porque usted dirá, estimado Radio Escucha, bueno, ¿y todo esto a qué viene al propósito del 8M? Bueno, el 8M es justo la conmemoración, ¿no? Es llamado el Día Internacional de la Mujer y se elige esta fecha y no otra justo por un evento muy desafortunado que sucede en unas fábricas en Chicago. Pues lo que sucede es que las mujeres estaban organizando porque estaban exigiendo condiciones laborales dignas, ¿no? O sea, estamos hablando de condiciones que en este momento ya gozamos, ¿no? Un número determinado de horas de trabajo y salario digno sobre todo, ¿no? Y entonces los propietarios de las fábricas, lejos de escuchar las demandas de las mujeres obreras y lejos de pues intentar negociar algún acuerdo, lo que hicieron fue encerrarlas en las fábricas y prenderles fuego, ¿no? Entonces, este es un evento, es una masacre, es un evento desafortunado, por eso es la conmemoración, no la celebración. Mucha gente dice, no, es que celebramos el hecho de ser mujeres. No, celebramos el hecho de ser humanos y humanas todos los días, pero este día, el 8M, es el día que nosotras conmemoramos como alzar la voz en ese momento y hasta la fecha, denunciando la discriminación y la violencia por razón de género, sigue siendo un peligro, ¿no? El género femenino sigue siendo discriminado, sigue siendo violentado a escala y a proporción mucho mayor que la del género masculino, hay que decirlo, y este día está pues propuesto por la Organización de las Naciones Unidas justo para conmemorar, para darnos cuenta de qué tanto hemos avanzado en cada uno de los países y en el mundo en materia de género. Ay, Sí, ¿qué pasó? y pues ya lo vemos, no sé qué pasó ahorita con Rubén, ya regresó con nosotros. Ya lo vemos históricamente cómo pues siempre se ha estado invisibilizando a la mujer y de nuevo hay que tener bien en clara la fecha que se aproxima, porque precisamente como nos dice Arely, es una conmemoración y suele confundirse y
bueno, a falta de información y por ignorancia, en el mundo de opiniones, ¿no? Ya como que se sobaja esto, ¿no? Y cuando mencionaste, Arely, esto de cómo los talleres, ¿no? Los talleres educativos a nivel secundaria, por ejemplo, ya tienen ahí una división, ¿no? Entre quienes deberían o se supone que estudien tal cosa y tanto mujeres y niños, mujeres y hombres, ¿no? Y pues sí, ahí es donde ya debería de cambiar esta estigmatización que se tiene. Pero recuerdo también una noticia que salió hace poco. No recuerdo muy bien la fecha, pero se trataba de una, se trataba de una pelea de artes marciales mixtas. Entonces, pues era no les quiero dar mal el dato, la verdad, porque no recuerdo muy bien cómo pues, se autopercibía esta persona, pero me parece que era una transgénero, entonces se autopercibía como mujer. Así que hubo mucho disgusto porque decían, bueno, ¿cómo va a pelear esta persona contra otra mujer, siendo que pues biológicamente se tiene más fuerza? O sea, y es que esto pues ya no, es una cosa, es un asunto de fisiología y pues como contra una mujer, ¿no? Porque pues yo sí estoy muy de acuerdo en que se generalice y pues se compartan todas las opciones que se tiene tanto para hombre como mujer, ¿no? Que existe esta equidad, vaya. Pero también habría que ver en determinados casos a qué concilio se llega cuando si tú bien te autopercibes como hombre o como mujer y pues tienes ese deseo de practicar cierta, no sé, en este caso el deporte, cómo se va a manejar, porque pues ahí sí debería ser más bien pues una cuestión de en cuanto a, no lo sé, del peso, ¿no? No tanto por algo que tenga que ver más como una cuestión del género. Y pues bueno, me recordó eso y muchas cosas que pues ahorita están pasando actualmente y también que eso que mencionaban de cómo ya se tiene pues bien claro el estigma o el estereotipo sobre qué se debe usar o qué no se debe usar de acuerdo al género. Había ya en la primaria, les voy a platicar una mini anécdota mía, que estaba en fila para entregar la tarea que le revisara la maestra. Entonces, pues le entrego mi libro. Y así como ando ahorita, bueno, para los radioescuchas, traigo las uñas pintadas de negro, le entrego mi guía, mi librito a la maestra. Y lo primero que me dice es, ay, mija, tus uñas, ¿y por qué no las pintaste de rosita? Ese color está feo. Y yo como, iba en primero, segundo de primaria, 6, 7 años, ¿no? La niña para empezar ya se andaba pintando. Y bueno, pues para esto, pues mi mamá nunca tuvo ningún problema en eso. Y pues a mí me agradó el color, entonces me chocó mucho, pues porque yo en mi pensamiento infantil estaba como de, bueno, ¿y qué tiene? ¿Qué diferencia hace que sea rosa, azul, verde, amarillo? El color que quiera, en este caso negro. Y fue como, pero ¿qué problema tiene usted? Y no era en plan de ser altanera o algo, simplemente pues fue algo que pues como niños te impresiona, porque yo no lo vi como algo malo y sin embargo me hizo sentir como si fuera un aspecto negativo en mi persona por el hecho de haberme puesto un esmalte negro. Entonces, pues ya reflexionándolo, llegando a casa, le conté a mi mamá y fue como, pero es que esto me hace menos niña o qué, mamá. Y ella, no, pues ya te explico, ya, y fue una plática, ¿no? Entonces, también ya debemos, como decía Rubén, deconstruir todas estas ideas, estos esquemas que ya se tienen bien arraigados como un chip implementado en cada uno de nosotros, de nosotras, porque eso no te va a restar valor a ti como persona de ninguna manera. El género al que pertenezcas no significa que vas a ser más o menos que alguien. Entonces, es bien importante pues que esto sí se tome en cuenta y pues bueno, ya es trabajo de todos nosotros y todas nosotras pues luchar contra estos estigmas y bueno, combatir lo que también llamamos como normal.
Muchísimas gracias por compartir tu anécdota, porque así como esa, pues es una clara muestra, ¿no? De cómo somos normados a lo largo de nuestro crecimiento con lo que se supone que deberíamos ejercer, ¿no? Según lo tradicional, acrítico, ¿no? Qué vestir, qué colores usar, de qué manera expresarnos, o sea, todo eso es aprendido, ¿no? No nacemos ya formados, todo lo contrario, vamos desarrollándonos y a lo largo de nuestro desarrollo vamos autodeterminándonos. Bueno, es lo ideal que nos autodeterminemos, ¿no? En este ejercicio de desarrollo hay quienes transcurren el camino, hay quienes no lo transcurren y pues viven y mueren engañados en que sí se construyeron cuando en realidad solo están respondiendo pues a las improntas del mundo exterior de manera acrítica. Rubén nos tenía también una anécdota que platicar por ahí a propósito de este asunto de los géneros. ¿Nos la platicas, Rubén? Sí, sí, bueno. Bueno, entre todas las cosas lamentables que suceden en la vida, es que le tocan a uno presenciar, ocurrió pues en mi escuela, en mi secundaria. No diré el, el nombre, no sé si deba, pero pues me lo ahorro, no lo diré. Eh, el punto acá es que yo entré al taller de soldadura, que se supone que es, vamos, por asignación de varones, ¿no? Y éramos puros varones y solamente había una chica, una muchacha, y pues ella quería estar en ese taller y le dijeron, oye, pero no puedes estar aquí. ¿Cómo? O sea, son puros hombres. ¿Cómo te van a ver a ti? ¿Cómo te vas a ver tú? Mejor te cambiamos. Y se la llevaron a ofimática, una cosa así. Sí, y ella quería estar en soldadura y pues una cosa lamentable, terrible, y pues al final pues ella terminó por cambiarse hasta de escuela, por eso, ¿no? Porque ya no la volví a ver, ya no supe nada de ella, eso ya como, a ver, primero de secundaria tampoco quiere, tampoco me acuerdo de mucha gente, ¿no? Pero sí me quedó muy marcada esa anécdota, lamentable, ¿no? Lamentable, y pues triste. Pues si nos estás viendo, escríbenos a Dosis Filosóficas y dile a Rubén que estás bien. Bueno, antes de continuar, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Le vamos a permitir terminar de darle el bocado ahí a su comida del día de hoy. No se vaya, volvemos rapidín. Esto es Dosis Filosóficas. Pues ya estamos aquí de vuelta después de esta mini pausa comercial bueno, es mini pausa, no comercial, sino musical, en su programa Dosis Filosóficas. El tema del día de hoy es un tema tan provocador que ni siquiera creo yo que hemos podido quedarnos en un solo lado, ¿no? Andamos como un poquito como las olas del mar, o como un poquito la pelotica de ping pong, pero esperemos que estén disfrutándolo. Las charlas así suelen ser en ocasiones y esta pues se está dando de manera bastante espontánea. El pretexto es el otro género a propósito de la fecha que viene del 8M, de la conmemoración, y Rubén trae muchas ganas de platicar un poquito sobre el lenguaje inclusivo con nosotras. Entonces, sé de cierto que es una inquietud que tiene de hace ya bastante tiempo y bueno, vamos a concederle la palabra para dialogar
en esta recta final del programa sobre inclusión en el lenguaje. Adelante, Rubén. Bien, bien. Gracias. Aquí Jessica y yo, pues, bueno, tenemos esa inquietud, ¿no? Ya de tiempo atrás. Aquí lo vamos a estar comentando a las 3. Y bueno, para entrar en esto del lenguaje inclusivo, quiero comentarles que, bueno, una frase o algo que hablaba Paul Preciado, es lo siguiente, ¿no? Que la mujer fue siendo convertida a lo largo de los tiempos en dos tipos de fuerza: fuerza de trabajo sexual y fuerza de reproducción. Esto de aquí es pues de lo mismo que veníamos comentando, ya de una, digamos, de una tradición metafísica que impone y que le quita a la mujer esa, digamos, esa libertad de su propio cuerpo y de su decisión y todo, ¿no? Entonces, es un trabajo, hablamos de fuerza de trabajo y de un trabajo no remunerado, y por eso no es fiesta lo que se hace el Día de la Mujer, no es celebración, sino que es conmemoración, y por eso se hace paro, pues, ¿no? Pero se hace paro y se dice, oye, pues es un paro, pero los paros solo lo hacen quienes están trabajando, loco, ¿no? Y dice, pero bueno, esto es un trabajo no remunerado y no reconocido históricamente, ¿no? Entonces, por una exclusión general, o sea, en todos lados. Y esta exclusión se manifiesta en lugares poco comunes o donde parece que no se juega nada político, ¿no? No se juega en ninguna relación de poder. Y pues hay una frase que ya la habíamos traído en un programa anterior, presencia y ausencia política, y es lo personal es político, ¿no? En lo personal es político. Y bueno, solemos pensar que no hay nada más personal, más propio que el lenguaje, incuestionable casi. Y bueno, el lenguaje inclusivo viene a poner de manifiesto esta discriminación o esta, digamos, esta puesta en el lugar de la otredad, o sea, en el lugar de lo impropio a la mujer o a todos los demás géneros asignados a las cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿por qué es necesario, diría, por ejemplo, Judith Butler, ¿no? El género en las cosas. O sea, ¿por qué es necesario que sea el plumón o la plumona, ¿no? ¿Y por qué masculino y femenino ahí? Sino que hay una inclusión también que se pone en juego ahí y que no se evidencia, que no se ha puesto en evidencia a lo largo de la historia y del lenguaje, al menos en nuestro queridísimo español, ¿no? Que tiene también cierta base en cuanto a construcción, igual falogocéntrica, ¿no? Y que se universaliza de cierto modo o se pone como universal o modelo de lo general el masculino, por eso masculino inclusivo. Todos, en el todos se incluye a todas y todos, ¿no? Pero en el todas no se incluye al varón o al masculino. ¿Pero por qué? O sea, arbitrario eso, ¿no? O sea, y viene pues entonces el lenguaje inclusivo a evidenciar este tipo de cosas. La cosa aquí es escapar del binario, ¿no? Básicamente. Escapar del binario rompiendo el género incluso. O sea, porque a ver, si salimos o si decimos, bueno, yo no quiero pertenecer al binario, entonces voy a hacerme otro género, a lo que está pasando o puede ser interpretado que está pasando ahí, es que en la negación de ese binario se reafirma el binario, pues. Entonces, romper el binario sería quizá la clave incluso para dejar en la historia como anécdota esta estructura de dominación en el lenguaje, ¿no? Otra cosa será también, bueno, también hay quienes opinan que está bien el lenguaje inclusivo, pero que no se normalice como tal, no se vuelva como uso general, porque pierde su carácter de provocación y se pierde este recordar de este lugar de dominación y de subordinación, ¿no? Hay distintas posturas. Yo, pues, la verdad que soy aquí un tipo que nomás le gusta tomar cafecito y ver cómo todo el debate y que hay un montón de debates. ¿Cómo arde el mundo?
Sí, bueno, y cómo ardo yo en él, porque, a ver, somos parte también de el mundo, fíjate también como el mundo, no la mundo, ¿no? Es Y la curioso. madre naturaleza. Fíjate, y curioso la metáfora de la madre también, ¿no? Cómo se ha puesto en juego esta metáfora de la madre y la repercusión que tiene tanto en lo social como en lo académico, en lo religioso, en todo, ¿no? La metáfora de la madre. Y pues bueno, todo esto, gente, tiene repercusiones en cosas que uno no se espera, o no sé, incluso la ropa, el qué usar y qué no usar, o qué dejar de usar y qué prenda del conjunto dejar de usar, o qué puedes enseñar, fíjate, enseñar como si quisieras, ¿no? Como si no fuese una cuestión de comodidad o simple gusto, enseñar, por ejemplo, ¿no? Incluso pues hay mucho debate por los senos, o por el amamantar en áreas públicas, cosas que dices tú, pero ¿qué pasa? O sea, y, pero bueno, son cosas que hay que evidenciar y que hay que deconstruir, ¿no? La filosofía, pues es, desde mi perspectiva en este momento, es rascarse hasta donde no hay comezón, donde no pica incluso. Rascarse donde pica y donde no pica. Entonces, ¿es incómodo a veces tratarlo? Sí, pero es necesario. Y la filosofía, gente, la filosofía incomoda. Y estas son dosis filosóficas. Hasta la próxima. Esto fue Dosis Filosóficas. Gracias por sintonizar el 1180 de amplitud modulada.